Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerles por la asistencia. Muy buenas tardes a todos los que nos están saludando en el chat. Les recuerdo que también en el chat les acabamos de dejar el link de asistencia. Este código QR para los que no tengan acceso al chat también lo pueden escanear y asimismo podrán tener su certificado de asistencia. Esos certificados se les van a enviar por correo institucional a más tardar la próxima semana cuando recopilemos todos los datos. Los que no tengan acceso al chat y de pronto quisieran más adelante hacer algunas preguntas, levanten la mano porfa para poderlos agregar y habilitarles el chat de una vez. El día de hoy nos acompañan los líderes de cada biblioteca, de cada sede seccional y extensión, y nos acompaña Natalia Fuentes, proveedora y proveedor de la herramienta Reforce, el gestor bibliográfico. Entonces, esa herramienta es muy útil, nos va a servir muchísimo para poder generar de forma automática nuestras citas, nuestras referencias, organizar, almacenar toda la información que necesitemos y lo contamos directamente como recurso de la universidad y biblioteca. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están asistiendo. Sé que también hay personas externas, estudiantes, docentes, egresados, entonces espero pues sea de gran utilidad esta sesión y recuerden que cuando necesiten hacer una pregunta, levantamos primero la mano y o la escribimos en el chat y nosotros la transmitimos cuando Natalia nos dé la palabra. Natalia, buenas tardes. Muchísimas gracias, Paula. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación de RevForce ProQuest. Me permito compartir la pantalla en este momento para dar inicio a nuestra sesión. Tendremos diferentes momentos durante la capacitación para preguntas y respuestas, dada la magnitud o la complejidad que tiene pues, el gestor bibliográfico para nuestra comunidad académica. Mi nombre es Natalia Fuentes, hago parte del equipo de formación y consultoría de ProQuest para Latinoamérica y el día de hoy vamos a hablar sobre el gestor bibliográfico RefWorks, dando cumplimiento a dos objetivos de aprendizaje. Primero, reconocer qué es y cuáles son las ventajas del nuevo gestor bibliográfico, New RefWorks, y en segundo lugar, identificar el flujo de trabajo de la plataforma para la gestión de citas y referencias bibliográficas. Para las personas que sea su primera vez en RefWorks, sea la primera vez hablando sobre un gestor bibliográfico, los gestores bibliográficos y principalmente RefWorks son una herramienta que nos permite administrar los documentos o las publicaciones que vamos a citar a futuro. Eso es en términos generales. Esta es una herramienta de fácil uso, donde podemos organizar los datos, donde podemos tener un trabajo colaborativo con otras personas, colegas, compañeros, y nos apoya durante todo el proceso de redacción de los trabajos académicos. ¿De qué manera? De la manera en que se refiere a citar propiamente cualquier publicación y referenciar justamente esas citas. El flujo de trabajo que acompaña RefWorks a los investigadores durante sus procesos de investigación se ve reflejado desde el momento en que empezamos a buscar y a encontrar información. Vamos a ver en un momento dentro de la práctica que esta herramienta nos va a permitir capturar rápidamente los datos bibliográficos de cualquier documento que vamos recuperando en una base de datos, en un catálogo o en cualquier otra fuente de información externa. Para las personas que se estén preguntando qué son los datos bibliográficos son el título, el autor, la fuente de información, la fecha de publicación. Son todos aquellos datos que nos permiten referenciar una publicación de la cual estamos usando ciertas citas o ciertos apartados del documento para argumentar pues, nuestros trabajos de investigación o nuestros trabajos académicos. Posterior a esto, no solo los acompañamos a capturar los datos, sino también a organizar esa información. Cuando queremos hacer, por ejemplo, tesis, pasa mucho que empezamos a encontrar artículos, libros, blogs, podcasts, todo este tipo de información que puede enriquecer nuestra tesis, pero en ese momento en que capturamos los datos, no nos percatamos de organizar esa información para que sea fácil de citar y fácil de localizar.
A través de RefWorks les permitimos no solo la creación de cuentas o proyectos, sino también la posibilidad de crear carpetas o subcarpetas que les permitan recuperar más fácilmente y organizar pues claramente esta información dentro de la interfaz. Tenemos un tercer momento que es el poder compartir y colaborar conjuntamente en esos proyectos académicos. El entorno de RefWorks nos permite compartir esos proyectos, esas carpetas y todas estas funcionalidades también están acompañadas de una serie de permisos que usted le otorga a esa persona a quien le comparte. Por ejemplo, somos 2 o 3 personas haciendo una tesis. Cada una de estas personas está en una dinámica diferente. Esto quiere decir que estamos localizando información de diferentes fuentes y todos podemos guardarla a la vez en una sola carpeta. Y no solo compartimos de manera colaborativa esta información, sino que también podemos vincular esta herramienta con Word para desarrollar nuestros trabajos. Por último, y no menos importante, el fin de esta herramienta es permitirnos tanto citar como referenciar las referencias bibliográficas. Cabe aclarar que las citas bibliográficas tienen 3 conceptos fundamentales. Primero, la cita. La cita corresponde al texto que usted copia literal de cualquier otra fuente de información y la pega en su documento. Eso es citar. Muchas veces estas citas, si no superan las 40 palabras, se ponen entre comillas. También puede significar citar cuando hacemos un intento de parafrasear la idea de otro autor en nuestro documento. Eso es la cita. El segundo concepto es la referencia. La referencia corresponde a lo que pongo al final de la cita. Por ejemplo, si hablamos de norma APA, lo que yo haría correctamente es agregar el apellido y el año de la publicación donde está visible esa cita literal que yo estoy agregando en mi trabajo. Esa es la referencia. Hacer referencia al autor y a la fecha de publicación de donde proviene la cita. Y por último tenemos la bibliografía, y la bibliografía es la que usualmente va al final de todo trabajo académico, donde podemos identificar datos mucho más explícitos de la cita. Es decir, el título, si es una revista, cuál es el título de la revista, el volumen, el número, el año de publicación, la editorial, etc. Y todos estos datos sirven como referente para quien revisa su publicación, su documento o para quien quiere digamos que de alguna manera abrir un poco más el panorama y reconocer cuáles fueron las fuentes de información que usted citó, localizó y claramente citó, ¿no? Entonces, este es el flujo de trabajo donde interviene RefWorks para beneficio de ustedes. Las siguientes son ventajas que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, pero se las menciono rápidamente para que se den una idea de cuáles son algunas de esas ventajas de RefWorks. Primero, como ya lo dije previamente, gestionar las referencias en carpetas o en proyectos, la posibilidad de compartir los documentos, las carpetas o los proyectos. También tenemos una tercera ventaja y es permitirnos leer el documento dentro de RefWorks y crear anotaciones. Anotaciones significa resaltar el texto o también agregar comentarios, notas. Tenemos la posibilidad de involucrar dentro de esta herramienta, sincronizarla directamente con Word o también con Google Docs. Manejamos más de 6.500 estilos de citación dentro de la interfaz. Usted tiene la posibilidad de revisar citas duplicadas para eliminarlas o para organizarlas y pues es importante también reconocer que según el sistema operativo, si es Windows o Mac, claramente pues hay un proceso de instalación del mismo. Por último, la capacidad de almacenamiento es ilimitada. Entonces, con base a esta información preliminar, vamos a pasar directamente a la visualización de la herramienta y es para poder identificar cómo funciona la herramienta, es importante primero reconocer por dónde ingresamos, ¿no? Entonces,
Estos recursos, sobre todo estos recursos de información, estas herramientas que apoyan los procesos de investigación, usualmente son gestionados y suscritos por el Departamento de Biblioteca. Por ende, yo los invito pues entonces a ingresar al sitio web de la universidad, ucundinamarca.edu.co, y dentro del sitio web, en la parte inferior, vamos a localizar en una franja gris diferentes opciones. Dentro de ellas vamos a encontrar la opción e-biblioteca, bases de datos. Seleccionamos, nos va a abrir una nueva pestaña en el navegador donde deberemos introducir el usuario y la contraseña. En este caso, pues la información que se registra acá es bastante clara. El usuario y la contraseña corresponde a su número de identificación. Introducimos estos datos. Si tienen algún problema, no duden en contactar a soporte de biblioteca e iniciamos sesión. Es acá entonces donde podemos reconocer las diferentes recursos, bases de datos que están destinadas por diferentes áreas del conocimiento. Y en esta primera página de resultados tenemos la posibilidad de reconocer el acceso de RefWords. Entonces, vamos a ingresar. Y una vez ingresamos, podemos reconocer que esta es entonces la plataforma del gestor bibliográfico. Cuando es la primera vez en nuestro gestor bibliográfico, es importante saber que es necesario crear una cuenta. La cuenta es aquella que nos va a dar apertura a todas las funcionalidades con las que cuenta el gestor bibliográfico para nuestro beneficio. ¿Cómo crear la cuenta? Para crear la cuenta, ingresamos a la opción Create Account o Crear cuenta, dependiendo del idioma de la interfaz. Y vamos a introducir nuestro correo. El correo que debemos diligenciar es el correo institucional, ¿ok? Acá no podemos registrar un correo personal, dado que estos correos no están dados de alta en el sistema. Por ende, todo proceso de registro dentro de las plataformas de ProQuest y particularmente en RefWords deben ser con el correo institucional. Introducimos nuestro correo institucional. Le damos clic en el botón comprobar e introducimos la contraseña que queremos asignarle a esta cuenta en RefWords. Posterior, usted va a recibir un correo electrónico de RefWords para que pueda comprobar o validar que acaba de crear una cuenta. Algunos datos adicionales deberán agregar, como su nombre, su carrera profesional o su área de conocimiento y su rol. Son algunos de los datos que se van a solicitar en ese correo que va a llegar después de introducir el correo y la contraseña. Yo los invito a que realicen este proceso en caso de que pues sea la primera vez con el gestor bibliográfico. Cuando hemos creado la cuenta, pues este proceso ya no lo tenemos que volver a ejecutar, solo se realiza una vez. Por ende, al momento de ingresar a RefWords, nos permitimos introducir nuestro correo electrónico y nuestra contraseña y nos conectamos a la herramienta. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y ustedes seguramente podrán revisarla posterior una vez finalice para llevar a cabo este proceso. Cuando ingresamos a RefWords, vamos a reconocer diferentes funcionalidades que se encuentran disponibles a lo largo de toda la interfaz. Vamos a encontrar un menú en la barra lateral izquierda. Vamos a encontrar también una serie de opciones en la parte superior de la interfaz y también al lado derecho, principalmente donde está nuestro nombre. Y es acá donde nos vamos a detener un poco para hablar acerca de los complementos que requiere esta herramienta para que su experiencia sea completa. Como dije previamente, RefWords se puede sincronizar en Word. Para que este proceso sea efectivo, nosotros debemos instalar una serie de complementos según lo que vamos a requerir en ese proceso de investigación o gestión de citas. Esas herramientas o esos complementos, ustedes podrán localizarlas en su nombre, en la sección de herramientas o en el centro de la interfaz en la opción que dice herramientas, herramientas.
En las herramientas es donde podemos identificar 3 complementos. El primer complemento, mientras carga la página, se llama Save to Reference. Este complemento es el más fácil de instalar porque es un complemento que nos permite capturar datos de sitios web. Por ejemplo, que usted encontró un artículo de un periódico en Google y quiere referenciarlo. Usualmente no reconocemos con facilidad los datos bibliográficos, no reconocemos quién es el autor, en qué año se publicó, etc. Lo que hace este complemento es identificar los datos bibliográficos de ese sitio web y guardarlos en su cuenta de RefWords. ¿Cómo instalamos este complemento? Lo primero que debemos saber es que este complemento se ejecuta en la barra de marcadores del navegador. En este momento yo me encuentro trabajando en Google Chrome y la barra de marcadores se encuentra localizada en la parte inferior de la URL en la que me encuentro actualmente. Esta es la barra de marcadores. También se reconoce como barra de favoritos. ¿Por qué favoritos? Porque cuando me gusta una página, usualmente lo que hacemos es darle clic en la estrellita que está localizada en la parte derecha del navegador y esto automáticamente me permite guardar esta página como un favorito, como un acceso directo. Entonces, lo que yo haré es reconocer que tengo una serie de páginas favoritas en mi barra de marcadores. Quien no tenga habilitada esta barra de marcadores, el proceso de activación es bastante fácil. Para eso debemos ingresar a las herramientas del navegador que están localizadas en la parte inferior de la X para cerrar el navegador. Son 3 puntos verticales, perdón. Y estos 3 puntitos verticales nos dan apertura a un menú. En el menú, en la sexta opción, precisamente acá es donde vamos a encontrar marcadores. Como dije previamente, también se conoce como favoritos. Entonces, si usted no lo reconoce como marcadores, se va a llamar favoritos. Seleccionamos marcadores o favoritos y nos aseguramos de que haya una palomita, un check, al lado de la opción mostrar barra de marcadores. Si yo desmarco esta opción, pues ya no voy a ver mi barra de marcadores en la parte inferior de la URL. Lo que necesitamos en este momento es habilitar esa barra de marcadores. Voy a ingresar a las herramientas del navegador, ingreso a la opción de marcadores o favoritos y selecciono mostrar barra de marcadores. En este momento entonces el proceso es bastante claro. Para poder instalar esto necesito esta barra de marcadores, ¿ok? Una vez activo la barra de marcadores, voy a seleccionar la opción que dice instalar Save to Reference y en la parte inferior la leyenda dice arrastre este botón a la barra de favoritos de su navegador. Es bastante clara la leyenda. ¿Qué debo hacer? Debo seleccionar este cuadro negro y voy a sostener el mouse y voy a llevar esta barrita, este cuadro negro, hasta la barra de marcadores. Fíjese que este cuadro negro no quede para resaltar la URL, sino que quede habilitado en la barra de marcadores. En el momento en que yo veo que está localizado correctamente, suelto el mouse y ya queda instalado Save to Reference. Vuelvo a ejecutar el proceso. Selecciono, sosteniendo, arrastro la barra de marcadores y suelto. Si lo han instalado varias veces, no hay ningún problema. Vamos a dar clic derecho y suprimimos esta opción. Ya la tenía por acá instalada previamente. Creo que están levantando la mano, entonces me gustaría escuchar esta pregunta que tienen para nosotros. Sí, señora. Profesor Carlos Narváez. Lo escuchamos, Carlos. Bajo la mano. Entonces el profesor José Libardo. Sí, esto
Su merced dice, buenas tardes, perdón. Su merced dice que hagamos la inscripción con correo institucional. ¿Qué pasa si mañana, Dios no quiera, uno no esté en la institución? ¿Qué pasa con la información que uno tiene ahí? ¿No la puede seguir utilizando? Bien, pues en este caso, creo que esto es un tema mucho más administrativo. Yo creo que Paola podría darnos una respuesta, pero quizás en el momento en que ustedes ya no pertenezcan a la institución, seguramente todavía tendrán la posibilidad de ingresar a RefWorks y exportar todos los datos. Hay una opción dentro del gestor que nos permite descargar esta información masivamente. Sí, así es, Natalia. Nosotros no deshabilitamos los correos ni para egresados ni para docentes, siempre y cuando contemos en la biblioteca aún con digamos que el recurso activo en la adquisición de las bases de datos no tendrán inconveniente, lo que dice Natalia, o también pues, se puede exportar a otro gestor bibliográfico. Diego Edison, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes. Ben, hazme un favor, es que pues tú decías que quedaba descargado. ¿Queda descargado en el computador o queda solamente enlazado a la barra de favoritos? Gracias por tu pregunta, Diego. Bien, para responder a esto, entonces vamos a continuar. Es una muy buena pregunta. Y en este caso, este es un aplicativo, nosotros lo llamamos un complemento, un plugin que queda vinculado al navegador. En realidad, yo no estoy ejecutando en este momento ninguna descarga en mi computador. Por ende, si ustedes están trabajando temporalmente en un equipo que no es de ustedes, pueden instalar fácilmente este plugin porque es solo para capturar datos. Y este proceso lo pueden realizar las veces que sea necesario en cualquier navegador, en cualquier computador. No se limita solo a la ejecución una vez. Entonces, pues es importante percatarnos de que en el ordenador en el que estemos trabajando exista la posibilidad de activar el marcador y claramente instalarlo sin dificultades. Y otra de las ventajas es que este marcador no requiere de permisos administrativos, que esto suele pasar sobre todo cuando estamos trabajando en equipos institucionales, en computadores institucionales, a veces nos piden claves administrativas. Como no estamos ejecutando una descarga en el computador, este proceso se lleva fácilmente a través de la barra de marcadores. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. En otro momento vamos a hacer otra sección de preguntas y respuestas. Y acá ya hemos finalizado con nuestro primer complemento, Say to RefWorks. Más adelante vamos a ver cómo podemos emplear este complemento. En la parte inferior tenemos ahora los complementos que hacen parte del procesador de texto o de los procesadores de texto. Nos aparecen tres opciones: Microsoft Word, Google Docs y Hangout. Este último lo vamos a omitir porque este es un complemento que hace parte pues del alfabeto japonés, entonces pues no hace parte de este lado del mundo, ¿ok? Entonces este lo vamos a omitir. Sin embargo, tenemos la posibilidad de instalar este RefWorks tanto en Word como en Google Docs. Google Docs, para las personas que sean nuevas en este campo, Google Docs es el Word en línea de Gmail. Si ustedes tienen un correo electrónico de Gmail que no es institucional o que es institucional, ustedes pueden instalar este complemento en Google Docs. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en Word. En Word les damos dos opciones para instalar este complemento. Una opción que es de instalación, esto significa que yo literalmente estoy descargando un software para instalar en Word. Y la otra opción es una aplicación que se habilita desde la tienda de Office, que es totalmente gratuita. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre la una y la otra. La que se debe instalar se llama Right Hand Side. Y acá hago un paréntesis. Usted no necesita instalar las dos. Con que instale una es suficiente. Si usted quiere la que es el software para instalar, usa esta. Si usted prefiere la del administrador de citas desde la tienda de Office, pues usa esta. No necesariamente tiene que instalar las dos. Entonces, antes de instalarlo, los invito a que revisen primero cuáles son las diferencias, las cuales voy a mostrar a continuación.
Right Hand Side, como dije, es un software que se instala en Word. Sin embargo, este complemento debe cumplir con unos ciertos criterios técnicos para que sea compatible con el Office. Lo primero es que el Office debe estar licenciado. Nuestro Word debe estar licenciado. En caso de que no tengamos una licencia de Office, yo los invito a que contacten a la universidad, ya me corrige Paola en algún momento. Hay algunas instituciones que ofrecen el paquete de Office gratuito a toda la comunidad. Y en caso de que ese no sea el escenario, también existe una versión gratuita y me permito aquí abrirla rápidamente. Free Microsoft Office es un paquete gratuito que nos ofrece Office 365. Solo debemos introducir el correo electrónico y él nos descarga el paquete básico. El paquete básico incluye Word, Excel, PowerPoint y OneNote. ¿Listo? Es como una solución alterna en caso de que no tengamos una licencia. Esta URL la voy a compartir al final para que ustedes la tengan en el chat. Natalia, qué pena interrumpirte. Sí, nosotros dentro de la universidad tenemos el Office 365, cada uno desde su correo institucional puede descargar este complemento directamente en su escritorio. Y tenemos una pregunta, Natalia, en el chat que dice que si puedes hacer una referencia en Vancouver, uno de los ejemplos los puedes realizar en este tiempo para que tú lo tengas en cuenta. Ok, muchísimas gracias, Paola. Entonces, solucionado el problema, ya no tenemos dificultades con la licencia de Office, así que check con este primer requisito. Y en cuanto al ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente requisito técnico de este complemento es verificar cuál es la versión de Office que tengo en mi computador. Si yo tengo un ordenador Mac, la versión es única, así que no tengo que comprobar nada. Pero si yo tengo un sistema operativo Windows, ahí sí va a cambiar la cosa. Y es que tenemos que verificar cuál es nuestra versión. Solo existen dos versiones, la de 32 bits o la de 64 bits. Una forma fácil de reconocer esa versión de Office es ingresando a un documento en Word. Seleccionamos la opción de archivo localizada en la parte superior izquierda y posterior vamos a ingresar a la opción que dice cuenta. ¿Por qué en cuenta? Porque en cuenta encontramos todo acerca de la licencia. Entonces, cuando yo ingreso en esta opción que dice acerca de Word, puedo reconocer en este encabezado del cuadro, al final, los bits de mi versión de Office. En este caso, yo tengo 64 bits. Puede que algunos tengan 32 bits, otros 64. Solo existen dos versiones, 32 o 64. Entonces, cuando yo reconozco esta versión de Office, regreso a mi cuenta de RefWorks y por defecto el sistema me muestra una versión de 32 bits. Ya sé que en mi caso no sirve esta versión. Lo que voy a hacer es ingresar a otras versiones de Windows y Mac y voy a seleccionar la versión que dice 64 bits. La descargo, la ejecuto y la instalo. Este complemento máximo se demora 5 minutos en instalar, ¿ok? Esto depende sobre todo de la red que usted tenga para descargar el complemento, ¿ok? Cuando yo lo instalo o cuando voy a realizar la instalación, la recomendación que yo les doy es que no tengan ningún documento en Word abierto. Cierren todo lo que tengan en Word, realicen la instalación y luego sí abren Word. Cuando hemos instalado, ¿cómo podemos reconocer si quedó instalado? Básicamente vamos a identificar en la tira de herramientas una opción que se llama RefWorks. Esto corresponde a la versión instalada, al software Right Hand Side. Este es el complemento que se activa dentro de Word. Luego tenemos un segundo escenario y es otro complemento que se conoce como, en español, es administrador de citas de RefWorks y en inglés lo conocemos como RefWorks Citation Manager. Este complemento solo lo podemos instalar si nuestro Office es año 2016 y posterior, ¿ok? Antes de ese año, Office no había habilitado una tienda. A partir de la versión 2016, Office habilita una tienda y entiendan esta tienda o interpreten esta tienda como
como el App Store de su teléfono. Cuando ustedes quieren instalar un complemento o descargar una aplicación en su teléfono, pasa lo mismo en Word. ¿Dónde está esa tienda de aplicaciones? Entonces, esa tienda de aplicaciones la vamos a encontrar en la opción que dice Insertar. Y dentro de la opción de Insertar vamos a encontrar una opción que se llama Tienda, Store o también, como me aparece a mí, Obtener complementos o complemento. De alguna de estas descripciones aparece. Entonces las escribo. Tienda, Store, complementos. Ustedes verifiquen cómo les aparece y recuerden que esta opción solo aparece si es una versión Office 2016 en adelante. En un momento doy la palabra. Entonces, cuando yo ingreso a la tienda, lo que hago es seleccionar la caja de búsqueda e introducir el nombre del gestor, en este caso, RefWords. Me aparece el complemento, RefWords Citation Manager. Voy a agregarlo, continuar y lo instalo. Así de simple. No necesité verificar qué versión de Office tenía en mi computador, no necesité verificar si tenía una licencia o no de Office. Lo único que yo necesito identificar es que exista una tienda en Word. Y ya quedó instalado. Lo reconocemos por las iniciales RCM, RefWords Citation Manager. Y esta es la segunda opción del complemento. Como dije previamente, usted puede instalar o una o la otra. Si quiere instalar las dos, es importante saber que si usted va a empezar a hacer su trabajo, por ejemplo, su tesis, si usted va a hacer su tesis y va a usar la que dice RefWords, este complemento lo tiene que usar de principio a fin. ¿Por qué? Porque estos complementos no se comunican entre sí. Si yo voy a empezar a hacer mi trabajo y voy a usar la aplicación RCM, tengo que empezar de principio a fin usando esta aplicación. No puedo combinar las dos herramientas, o una o la otra. ¿Ok? Entonces hago acá una pausa y damos paso a dos personas que nos quieren hacer unas preguntas. Te escucho, Diego. Gracias, qué pena. Lo que pasa es que cuando tú estabas explicando lo de las descarga de complementos arriba en el navegador, digamos que se me fue la conexión en el momento, se me demoró en cargar la página, pues, y no supe si descargar de las tres opciones que aparecen ahí de 64 bits, perdón, de las dos, ¿cuál de las dos? Hay una que dice nota, no solicita una actualización y otra que no dice esa nota. ¿Cuál de las dos es la que se descarga? Sí, Diego, muchísimas gracias por tu pregunta, es muy oportuna y me disculpo por ustedes por no haberlo explicado. Diego se refiere a esta opción. Cuando yo quiero instalar el complemento, cuando quiero descargar el software y selecciono la opción otras versiones de Windows, me aparecen 2 de 32 y 2 de 64. Correcto. Si yo tengo un computador personal, yo los invito a que instalen la de 32 bits que no tiene ninguna nota o la de 64 bits que no tiene ninguna nota según corresponda a su versión. Las que tienen una nota que dice no solicita una actualización, así como la de 64 no solicita una actualización, este complemento está habilitado sobre todo para equipos institucionales. ¿Por qué? Por ejemplo, la Universidad de Cundinamarca tiene sus equipos en biblioteca y quieren instalar este complemento. ¿Quién lo puede hacer? Solo el administrador, porque seguramente cuando ustedes quieran instalar un software en un equipo que no es de ustedes, les va a pedir una contraseña. Sin embargo, estos complementos todo el tiempo se están actualizando. La ventaja de instalar este es que no va a requerir ninguna actualización. Eso significa que en el momento en que usted esté trabajando en un equipo de la biblioteca, en ningún momento le va a decir como el complemento está desactualizado. No, nada de esto. Entonces, por eso se recomienda sobre todo a equipos que no son nuestros la instalación de aquellos complementos que tengan a nota. Espero con esto responder a tu pregunta, ¿ok? Sí, correcto. Una adicional, es que cuando yo le di la primera opción, él me descargó automáticamente el de 32 antes de entrar acá. ¿Tengo que desinstalarlo para poder instalar el de 64? Si tú tienes la versión de 64, sí.
Si Sí. tú lo descargaste, como yo lo estoy haciendo en este momento, pero yo lo descargué, pero en realidad no lo voy a instalar, pues no hay ningún problema, porque solo quedan las descargas, pero No, no no, lo es que estoy. alcancé a darle instalar. Ujú. De Ah, ok, 32. entonces sí te recomiendo que lo desinstales. O sea, lo desinstalo, ya descargué el de 64 y ahí sí lo instalo. Listo. Ok, sí, señor. Perfecto. Pregunta de Juan Sebastián, te escuchamos. Buenas tardes, Natalia. Tenemos una pregunta en el chat de Jason Ramiro Gaitán. Nos dice Ujú. que si para instalar en el navegador Microsoft Edge es el mismo proceso. Sí, es el mismo proceso. Ujú. Vale, perfecto. Gracias. Lady, te escuchamos. Ok. Ajá, sí, te Buenas escuchamos. tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ahorita tú estabas haciendo mención de que cuando se iniciaba el documento como tal, ¿Te o la perdimos? test con un solo apartado. Disculpa, te perdí por un segundito. Me estabas diciendo que cuando yo hablaba del documento, ¿qué? Creo que la perdimos, entonces mientras regresa le doy paso a la pregunta de Andrea. Te escuchamos. Andrea Rey. Buenas tardes, disculpe, es que casi no puedo abrir el micrófono. Una pregunta, lo que pasa es que, bueno, si yo, por ejemplo, instalo, digamos que me decidí por RCM, entonces resulta que tú sabes que uno anda, cuando está trabajando ese tipo de documentos, los carga uno en una memoria para estarlos trabajando constantemente. Si yo, por ejemplo, tengo un computador Windows y le instalo RCM y conecto ahí la memoria donde traigo el documento que lo trabajé en mi Mac y también instalé RCM, cuando yo abra el documento en Word me va a reconocer todo lo que yo traigo de los datos que traigo y demás, información que traigo del documento en la Mac. O Sí. definitivamente, sí, okay. Sí. Solo asegúrate de que en Mac estés trabajando con RCM y en el momento en que abras el documento en Windows también tengas el RCM. Tiene que haber compatibilidad en el complemento. Ok, con gusto. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con esta explicación. Más adelante continuamos con las preguntas. Y ya tenemos la parte más compleja, que era instalar los complementos, ¿ok? Entonces, recordemos, está el complemento Save to Reference en la barra de marcadores y también el complemento de Word. Cuando he instalado estos complementos, ahora sí vamos a reconocer cómo guardo yo la información en Reference para poder citarla en Word. Existen diferentes formas de guardar información en Reference. Sin embargo, es importante primero conocer cómo funcionan los módulos que están localizados al lado izquierdo de nuestra pantalla. El primer módulo que aparece en pantalla se llama Todas las referencias. Y todas las referencias es eso, justamente, ¿no? Donde podemos reconocer todas las referencias que yo en algún momento he guardado. Yo, en mi caso, pues tengo más de 384 referencias en mi cuenta de Reference. Seguramente ustedes tengan su cuenta en blanco, ¿no? Y es normal porque hasta ahorita estamos iniciando en este proceso con Reference. Tenemos por otro lado, acá una tercera opción que se llama último importado. Último importado es lo mismo que todas las referencias. La diferencia es que acá sí me lo va a organizar por fecha y hora de ingreso. En el momento en que yo guarde el registro, me genera una fecha y una hora. Entonces me los organiza en ese orden cronológico. Tenemos por acá las bases de datos. Este de bases de datos corresponde a una búsqueda por catálogo institucional. ¿Qué es un catálogo? Cuando usted entra a la página de la biblioteca, el catálogo es el que le permite a usted buscar los libros que están impresos en las estanterías de la biblioteca. Ese es el catálogo. Por ejemplo, si yo tengo el libro 100 años de soledad y necesito citarlo, ¿qué hago? Pues entro al catálogo de la universidad, busco 100 años de soledad e importo la cita rápidamente. Yo no tengo que agregar ningún dato manual, porque los catálogos tienen la ventaja de que todos los datos bibliográficos ya están organizados para ser referenciados posterior.
Cabe aclarar que en este momento la Universidad de Cundinamarca no tiene vinculado el catálogo dentro de las bases de datos de RefWorks, pero no por esto usted no puede ejecutar búsquedas en otros catálogos. Entonces, solo tiene que buscar el catálogo y le va a mostrar qué institución tiene vinculado el catálogo en RefWorks. Por defecto, todos y cada uno de ustedes tienen dos accesos a dos fuentes de información. Library of Congress o la Biblioteca del Congreso y PubMed, que es un recurso de información principalmente para ciencias de la salud. Este es un elemento adicional, pero no significa que tenga yo que usarlo para localizar mis fuentes de información y eso lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a encontrar por acá una que se llama Mis Carpetas. Y es acá donde yo empiezo a organizar los datos bibliográficos. Si yo tengo un proyecto y ese proyecto se llama Universidad de Cundinamarca, voy a darle clic en el más y voy a agregar el nombre de esa carpeta. Cundinamarca. Test 1, lo voy a llamar así. Guardo los cambios y por acá en esta lista voy a reconocer el nombre de mi carpeta. Voy a localizarlo acá. Universidad de Cundinamarca, Test 1. Estos son carpetas. Es básicamente lo mismo que hacemos en nuestro computador. Cuando creamos carpetas y guardamos nuestros documentos en cada carpeta. Pero también pasa que dentro de esta carpeta yo puedo crear subcarpetas. Y eso lo puedo realizar cuando selecciono los 3 puntos verticales que aparecen frente a cada una de las carpetas. En estas opciones puedo reconocer la posibilidad de añadir una subcarpeta, lo puedo hacer hasta máximo 3 subniveles. Puedo renombrar o cambiar el nombre de la carpeta, puedo compartir la carpeta, puedo encontrar duplicados o puedo eliminarla. Si yo estoy haciendo un proyecto y deseo compartir con todos ustedes mi carpeta, ¿qué hago? Ingreso a la opción Compartir carpeta. Tengo dos formas de compartir la carpeta. Una forma es compartiendo de manera individual con diferentes personas, es decir, voy a agregar los correos electrónicos de personas específicas a las que le quiero proveer el acceso a esta carpeta. Cuando yo agrego los correos electrónicos, puedo seleccionar qué permisos le quiero otorgar a esa persona. Solo puede leer las referencias, puede anotar en los textos completos de las referencias o puede entrar a modificar todo. Modificar significa que puede agregar referencias o incluso eliminarlas. Esos son los 3 permisos que yo puedo asignarle. Pero también existe otra forma de compartir la carpeta y es convirtiéndola pública. Cuando yo genero una URL pública y comparto esta URL con ustedes en el chat, todos ustedes pueden entrar a esta carpeta con una cuenta en RefWorks o sin una cuenta en RefWorks. Entonces, yo no tengo que estar necesariamente autenticada en RefWorks para ver la carpeta que Natalia acabó de crear. Eso es una carpeta pública. Son 2 maneras de compartir la carpeta junto con su contenido. Asimismo, dentro de la sección de mis carpetas, también tengo la posibilidad de organizarlas. Tengo la posibilidad de organizarlas en orden alfabético, me las organiza automáticamente, o puedo personalizar el orden. Esto significa que yo puedo, con el mouse, arrastrar la carpeta y posicionarla en el lugar que yo desee. Esa es la personalización en el caso de las carpetas. Entonces voy a subir esta carpeta y la voy a dejar en la primera posición de la lista de mis carpetas. Bien, por acá veíamos algo que no les he mencionado y es compartiendo. Esto de compartiendo significa carpetas que a usted le hayan compartido. Si, por ejemplo, Paola crea una carpeta y me la comparte, yo voy a ver el contenido de esa carpeta que me compartió acá, en compartiendo. ¿Listo? Bien, entonces, lo esencial ya lo hemos visto. Y ahora vamos entonces a reconocer cómo yo puedo guardar la información para generar las citas. Voy a ingresar a mi carpeta, ya sé que estoy en mi carpeta, y voy a empezar a guardar datos. Las 3 formas más comunes de guardar información son las siguientes. La primera,
aparece en el botón Añadir. En el botón Añadir aparece una opción que se llama Carga de documento. ¿Qué significa esto? Cuando yo realizo búsquedas de información, supongamos que yo entré a la base de datos ProQuest y descargué 20 artículos. En el momento en que yo ejecuto esa acción, la herramienta me permite guardar uno a uno o de manera masiva todos los documentos que he descargado previamente. Sin embargo, es importante saber que solo me captura los datos de aquellos documentos que se encuentran en un formato PDF y que estén digitalizados. Eso significa que si yo le tomé la foto a un libro y la convertí en PDF y la guardo en RefWorks, RefWorks me guarda el documento, pero no me puede extraer los datos porque la esencia de ese documento es una fotografía. En cambio, cuando el artículo está digitalizado, la extracción de los datos bibliográficos es mucho más fácil. Voy a mostrarles el siguiente ejemplo y antes de continuar, escucho, por acá me está levantando la mano, escucho a formación. Sí, soy Paola. Gracias, Paola. Natalia, lo que pasa es que el docente Luis Fernando nos indica que él descargó el Office oficial de la universidad, el 365, pero que al descargarla, digamos que el complemento le genera un inconveniente. Me gustaría que el profe activara el micrófono y nos explicara cuál es la falla que tiene, por favor, para que sea un poco más claro la explicación. Vale, muchísimas gracias. En este momento me encuentro en Chinauta, está cayendo un aguacero, casi no sé si me escuchen bien. Bueno, acá básicamente estaba siguiendo el paso a paso como lo estaba indicando Natalia, muy buena explicación de antemano, pero al momento en que entro precisamente a obtener el complemento, me arroja ahí un error. Me dice que la tienda de Office no está disponible. Desgraciadamente, su organización deshabilitó el acceso a la tienda de Office. Póngase en contacto con el administrador para solicitar acceso. Yo previamente había descargado ya todo el paquete de 365 Office directamente desde la cuenta institucional. Tuve la respuesta que lo descargara, adjuntaron un PowerPoint, sin embargo, este procedimiento ya lo había hecho previamente. No sé, hasta ahí entonces llegué en la parte de la capacitación, ya todo lo adelante no pude seguir avanzando. Muchas gracias. No te preocupes y muchas gracias, Luis. Si les pasa eso es porque básicamente la institución tiene restricciones para habilitar ciertos complementos de Office. Esto es algo que podría escalar eventualmente biblioteca con sistemas, pero la solución temporal que yo les doy, si eso es lo que pasa, es que cierren rápidamente la cuenta de Word, no pueden pasar mucho tiempo cerrada. Esto lo vamos a hacer en la parte superior derecha donde está nuestro nombre. Seleccionamos y vamos a cerrar sesión. De esta manera no me está vinculando el Office con la universidad, pero no puede pasar mucho tiempo con la sesión cerrada porque después les va a mostrar que el Office no está licenciado. Entonces, cerramos la sesión y luego sí podrán ejecutar la instalación del complemento. Una vez instalen el complemento, van a iniciar sesión. Si no les permite iniciar sesión en esta parte superior, pueden ingresar a la opción en archivo, donde dice cuenta. Y acá es donde vas a iniciar sesión o cerrar sesión, con el correo institucional y con la contraseña para poder vincular el Office con la cuenta pues corporativa, con la cuenta universitaria y que no les muestre como si el Office no estuviera licenciado. Bien, con esto espero, por favor realiza el proceso y ya nos cuenta si esta solución es pertinente, de lo contrario pues ya lo revisamos con Paola. Gracias, Natalia. Sí, ya lo escuchamos. Estoy realizando en este momento, pero ya me sale el buscador. ¿Qué busco ahí? Acá, ¿sí? Obtener complemento. Sí, obtener complemento. Sí, obtener complemento y buscar RefWorks. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bien, escucho a Lady. Ahora sí, creo que te recuperamos. ¿Estás en mute? Ahí. Sí, no, es que no, bueno, no me permite a veces activar el audio. Bueno. La pregunta que te estaba haciendo es, bueno, tú nos estabas comentando de que cuando se iniciaba a hacer la tesis, pues se debía empezar con, no sé si de referencia y entre RCV, creo que es en la parte superior,
Mi pregunta es, si digamos nosotros ya iniciamos como tal la escritura del documento y demás, y tenemos ciertas citas, pero posiblemente no están bien estructuradas, pregunta es si se pueden como verificar dentro de este aplicativo o algo así. En realidad, la herramienta no te verifica lo que ya hiciste. La solución que yo te brindo, si es que no tienen muchas referencias, es que agregues las referencias dentro de RefWorks y luego las vayas insertando uno a uno con el complemento. La ventaja del complemento es que, por ejemplo, supongamos, tú citas en Vancouver. Vancouver es por números. Entonces, si yo tengo esta cita que es 1, luego la 2, por acá voy a poner la 2 y luego la 3, lo que hace la herramienta es reorganizarte los números automáticamente si tú estás vinculando las referencias con el complemento. Por ejemplo, yo acá en el medio de la cita 1 y 2 agregué otra cita diferente. Entonces, ¿qué hace la herramienta? La herramienta te reorganiza nuevamente las referencias. Eso es lo que hace. Yo te recomiendo que pasen todas las referencias al gestor bibliográfico. Parece ser mucho trabajo, pero la esencia es que no, porque si no estás muy segura de que la cita está bien hecha, pues la herramienta sí te lo va a hacer correctamente porque ya, digamos que la configuración de la herramienta sigue el esquema de la norma de citación. Esa sería mi recomendación. Y si ya tienes creado tu trabajo, pues nada, borras las citas o no las borras, sino que las vas insertando con el complemento y luego borras las que hiciste manuales, pero no habría ningún problema. Vale, muchas gracias. Un gusto. Te escucho, Diego. Vale, gracias. Hazme un favor, es que, digamos, si yo tengo cuenta como estudiante en otra universidad, yo puedo utilizar esa cuenta de manera independiente o, digamos, debo iniciar la sesión en el Word con esa cuenta para poder utilizar este RefWorks o puedo utilizar independientemente el RefWorks con cualquier cuenta que tenga mi Office. Espero haberte entendido, pero la respuesta sería la siguiente. Por ejemplo, si tú tienes un Office y este Office es institucional, pero tu cuenta de RefWorks es de la Universidad Nacional, no importa, no importa. La esencia no, en realidad no importa. Lo que sí debes hacer es asegurarte de que tengas iniciada la sesión de tu cuenta de RefWorks de la Universidad Nacional y que ahí tengan las referencias, ¿no? No se vayan a equivocar que si tengo una cuenta en la Nacional y luego la otra en la Cundinamarca y las referencias en realidad las tengo en la cuenta de la Universidad de Cundinamarca, pues seguramente no las vas a encontrar, ¿no? Entonces, pues es importante saber eso. Pero no habría ningún problema si tienes una cuenta con otra institución. Ah, ok, o sea, yo puedo tener la sesión de Word abierta con digamos, la institución con la que estoy haciendo la maestría, que también tiene Office 365 para estudiantes y puedo utilizar el RefWorks de acá. Exacto. O viceversa. Así es. Ah, ok, perfecto. Así es, porque en realidad RefWorks no se vincula con quien tenga, con el dueño, el propietario del Office, ¿no? En realidad no hay una vinculación. Lo que nos interesa a nosotros como RefWorks es que tú tengas un Office licenciado, no más. Ok, perfecto. Bien, con gusto. Entonces vamos a continuar. Les estaba explicando cómo guardar información y para que sea el ejercicio mucho más real, acabo de ingresar a la base de datos de ProQuest y voy a descargar un par de artículos para que ustedes puedan reconocer cómo es que la herramienta me captura los datos. Entonces voy a ingresar por acá a este texto completo, vamos a descargarlos. Voy a descargar un par, como para ejemplo de ustedes, quiero buscar uno en inglés. Acá tengo en español 1. Voy a descargar el texto completo. Esto es un proceso que naturalmente ustedes ejecutarían en cualquier recurso o en cualquier otra base de datos. Hago el ejemplo con ProQuest porque ustedes suscriben ProQuest actualmente. Voy a descargar este otro artículo. Y ahí ya tenemos 2 ejemplos, ¿ok? Entonces vuelvo a RefWorks.
Estoy localizada dentro de la carpeta que acabo de crear. Si ustedes no tienen ninguna carpeta, igual pueden guardar referencias. Y eso lo pueden hacer en la sección que dice todas las referencias. Acá puedo guardar mis referencias. Y luego las organizo por carpetas. Pero aprovechando que yo hice mi carpeta, voy a guardar esas referencias. Entonces, selecciono añadir. Me muestra la opción cargar documento. Y desde acá me va a llevar a las carpetas de mi ordenador. Lo que haré es seleccionar una, varias o muchas referencias, así rápidamente como arrastrándolas, para cargarlas dentro de RefWorks. La otra forma es como nos muestra este botón, soltar el archivo aquí, es decir que yo hago esto, jalo el documento, ¿bien? Entonces voy a hacer el proceso clásico, que es cargar el documento. Voy a seleccionar mis artículos, que ya no los encuentro. Ok, acá están. Selecciono los dos y le doy a abrir. ¿Qué va a pasar? Me va a mostrar una barra de progreso al lado derecho y lo que está haciendo la herramienta es extraer de ese PDF los datos bibliográficos. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el autor? ¿La fecha de publicación? Etcétera, etcétera. Recordemos que acá la esencia del proceso son guardar datos. Acá no estamos generando referencias bibliográficas, solo estamos guardando datos. Y esa es la primera forma de guardar información. El proceso puede tardar un poco según la extensión del documento y la facilidad con que la herramienta puede extraer los datos. Recordemos que si es una imagen que fue convertida en PDF, el recurso no puede extraer los datos. ¿Te va a guardar el PDF en RefWorks? Sí, pero no va a poder extraer los datos y ustedes tendrán que editarlos manualmente. Entonces vemos acá cómo ya me guardo rápidamente mis dos documentos. Selecciono, le doy clic en uno de ellos y al lado derecho me habilita una barra. En esta barra yo puedo identificar primero que la herramienta identificó de este artículo, que es un artículo de revista, que este es su título. Tengo la opción de leer y en la parte inferior los otros datos referenciales a la publicación. Autor o autores, resumen, fecha, volumen, número, etcétera. Todos los datos que contenía ese PDF. Además de poder verificar los datos, también tengo la posibilidad de editarlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me percaté que el año no es 2019, sino 2009? Pues ingreso a la edición en el lapicito y cambio la fecha de publicación. También me brinda otra opción que se llama archivos adjuntos. El primer archivo adjunto corresponde al artículo que yo acabo de cargar, pero también me permite agregar archivos complementarios. Supongamos que yo tomé unas fotografías y quiero agregarlas a esta referencia. Puedo hacer ese ejercicio, pero tengan en cuenta que esos otros documentos que yo voy a adjuntar no me va a extraer ninguna cita, ninguna referencia de esos documentos adicionales. Son materiales complementarios a esta cita y que básicamente ustedes pueden emplear RefWorks como la nube, ¿no? Para guardar un backup de todas estas publicaciones que puedan ser en algún momento complementarias. La otra opción de guardar el PDF es la posibilidad de leerlo. Yo puedo ingresar a la opción que dice leer y desde acá tengo la opción de resaltar el texto o crear comentarios. Eso hace parte de esa experiencia que les brinda la herramienta para poder trabajar con el contenido visible en el recurso. Entonces acá, por ejemplo, notas. Esa sería la lectura en línea. Si usted comparte esta carpeta con un colega, ese colega puede ver lo que usted está resaltando o lo que usted está comentando. Eso es importante porque hay un flujo de trabajo colaborativo. Y acá también puede darle clic en el lápiz. ¿Para qué? Para que usted pueda comparar los datos bibliográficos con los que están en el texto. Los datos que me capturó RefWorks con los que están en el documento original. Entonces puedo hacer como esa transposición de datos y verificar la veracidad de la información. Bien, entonces esa es la primera forma. En un momento doy la palabra. Esa es la primera forma y es creo yo, uno de los elementos más completos. Existe otra forma en la opción de añadir que se llama crear nueva referencia.
y esta es una referencia manual. Cuando yo ingreso a la referencia manual, básicamente me está mostrando una plantilla para que ustedes puedan introducir los datos de manera manual. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el título, el autor, etcétera? Deben seguir al pie de la letra la forma en que me está introduciendo o la forma en que me está solicitando los campos. Si me dice que el autor lo tengo que agregar apellido, coma, nombre, pues así lo voy a hacer, ¿no? Entonces, Fuentes, coma, Natalia. Así va el autor. Acá solo estamos guardando datos, no estamos generando todavía citas bibliográficas. Y es importante seguir el instructivo de la plantilla para que la herramienta pueda reorganizar los datos según el estilo de citación que usted vaya a usar. Entonces, esta es otra forma. Acá también ustedes pueden agregar archivos complementarios. Y si, por ejemplo, quieren agregar un campo que no existe, buscan el campo. Supongamos, quiero agregar el DOI, no está acá. Ingreso a la opción añadir más campos y busco el DOI. Agrego el campo del DOI e introduzco pues el dato que tenga de este campo en particular, ¿no? Entonces, en la parte superior guardo y ahí quedaría almacenado mi documento. Y la tercera forma práctica, hay muchas, ¿no? Quiero hacer acá un paréntesis, son 6 formas de guardar información, les estoy mostrando las 3 más usadas, las principales. La tercera forma es capturando los datos con el uso de Save to Reference, el primer complemento que instalamos. ¿Cómo funciona este complemento? Voy a ingresar a una base de datos gratuita que se llama Cielo y voy a buscar otra vez documentos sobre economía. Ingreso, por ejemplo, a esta de documento. Vamos a ver si este será un buen ejemplo. Esperemos unos segunditos mientras carga. Ok. Y mientras carga, les voy comentando. Este complemento Save to Reference solo sirve para páginas web. Si yo abro un PDF en el navegador, este complemento no va a servir. Eso es muy importante saberlo. El complemento no me captura datos de documentos PDF que yo abra en el navegador. Solo me captura los datos de sitios web. Entonces, vamos a hacer el ejercicio acá con una más rápida. Redalyc. Vamos a ingresar acá. Es también una base de datos de acceso abierto. Y economía. Ingreso al artículo o al título y voy a darle clic en la opción que dice Save to Reference. ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar una barra lateral y me va a extraer todos los datos de este sitio web. Artículo de revista, título, autores. Por acá veo el volumen, el nombre de la revista, las páginas, etc. Esto es lo que me puede extraer de los datos que aparecen publicados en la página web. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, identifiqué que el año de publicación no está y el año de publicación es 2020, pues pongo 2020. Solo lo agrego así, manual. Y al final le voy a dar clic en la opción que dice guardar en Reference y voy a seleccionar la carpeta donde quiero guardar ese documento. Si no tengo ninguna carpeta, pues la opción se va a llamar Not in Folder, no hay carpeta, e importo la referencia. Cierro la barra lateral, regreso a Reference y acá seguramente pues voy a encontrar la referencia. Por algún motivo me la guardo mal. O déjenme ver si la guardé en una carpeta. Acá está. Se demora unos segunditos en cargar. Entonces, 3 referencias, 3 formas de guardar la información. Recordemos nuevamente cuáles son. En la opción de añadir, cargando el documento PDF, creando la referencia manual o capturando los datos de Save to Reference. Por ejemplo, si yo ingreso a un canal institucional, a un canal corporativo en YouTube, estos canales usualmente tienen más datos bibliográficos que cualquier video casero. Y seguramente ustedes pueden extraer datos con el complemento Save to Reference.
Habrán páginas que no, ¿no? Por ejemplo, me recibí que día un caso y me decían, no, es que no puedo capturar los datos de esta página. Entro y la página es la de un banco. Pues claramente no, sobre todo porque tú no estás localizando un documento, una publicación exacta dentro de ese sitio web y no te podrá generar pues una referencia de un sitio y menos de este tipo. Ok, entonces ahí ya vimos lo más importante y es guardar datos. Ahora vamos a pasar al último proceso, nos va a llevar menos de 10 minutos y es cómo generar las citas bibliográficas. Y antes de explicar cómo generar las referencias en diferentes estilos, voy a escuchar rápidamente a Lady nuevamente y posterior a Juan Sebastián. Te escucho, Lady. No escucho, entonces escuchemos a Juan Sebastián. Sí, Natalia, tenemos una pregunta en el chat de dirección de agronomía. Nos preguntan que si se puede agregar notas, por ejemplo, que el artículo X aborda X tema y X datos, de tal forma que a futuro pueda tener una revisión más rápida de lo que hemos leído y no tener que abrir documento por documento. Pregunta. No hay una nota en particular, gracias Juan por tu pregunta, pero lo que sí pueden hacer, y es muy práctico, es agregar etiquetas. Entonces, por ejemplo, yo ingreso acá, le voy a dar clic en editar y aparece un campo por acá que se llama etiquetas. Entonces, supongamos que yo tengo 20 artículos. De esos 20 artículos, 2 artículos hablan sobre políticas económicas. Entonces, políticas económicas. Esa es una etiqueta. Cuando usted guarde los cambios, usted puede encontrar todos los artículos que tengan etiqueta políticas económicas a través del buscador. Acá en la parte superior está la opción de buscar. Escribe políticas económicas o también al lado izquierdo va a encontrar un módulo que se llama etiquetas. Y acá le va a mostrar todas las etiquetas que usted le ha asignado a sus documentos o también son etiquetas con las que ya vienen los artículos. Entonces, si usted quiere mantener limpio este campo y editado por usted, yo le recomiendo primero verifique que el artículo que usted acabó de cargar no tenga ninguna etiqueta. Hay artículos que ya vienen con etiquetas. Las etiquetas usualmente son las palabras claves del artículo. Entonces usted puede eliminarlas y agregar las que usted considere pertinente para encontrar más rápido la información a través de la caja de búsqueda. Espero entonces con esto solucionar. Ok, perfecto. Y hay otra pregunta, creo que ya la solucionaste, pero igual la voy a hacer. Dice, en ocasiones utilizamos referenciación desde videos de YouTube. Save to RefWorks también puede guardar esta referenciación. Sí, siempre y cuando ese canal, ese video que usted está visualizando tenga datos bibliográficos. Siempre va a depender de eso. Por eso les ponía el ejemplo. Si son videos caseros, pues no siempre traen datos bibliográficos. Apenas si les muestra la fecha de publicación y el nombre que tenga el video. Pero cuando son videos de canales institucionales, de canales corporativos, es más fácil la extracción de esos datos. Vale. Si no existen los datos, ustedes igual los pueden diligenciar manualmente en la plantilla. Y una más, Natalia, dice que si esta herramienta tiene una conexión con Google Académico. Con Google Docs tiene una conexión. Cuando ustedes tengan una cuenta en Gmail, y hago aquí rápidamente el ejemplo, voy a ingresar a Google Docs en mi cuenta de Gmail. Acá pueden ustedes agregar los complementos y es el mismo proceso que hicimos en Word. Vamos a ingresar a gestionar complementos. Buscamos RefWorks, yo ya lo tengo instalado, pero igual les muestro que es este y ejecuta la instalación. Acá les va a mostrar un botoncito que dice instalar y pues ya lo tendremos acá registrado. Procure RefWorks, Manage Citations y acá vemos un cuadro lateral. Les muestro rápidamente porque hace mucho no lo habilitaba acá. Request, Manage Citations y aparece una barra lateral, muy parecido a lo que vamos a ver en un momento en Word. Ok, entonces
Voy a pasar a la referenciación. Perdóname. Sí. Una preguntita antes de que pases. Si yo, por ejemplo, he descargado una serie de artículos y pues justamente buscando el nombre y como se descargan por lo general con nombres, con números o demás, si yo le cambié el nombre al artículo y lo subo como cargaste a los documentos tú, igual me va a reconocer la información o al cambiarle el nombre ya no la reconoce. Es decir, ¿tú le cambiaste el título al documento? El nombre al documento. El nombre. No, no importa. Por ejemplo, acá, mira. Yo aquí tengo esta referencia, ¿no? Él me extrajo todos los datos bibliográficos. Pero si tú miras, el nombre del documento es diferente. Se llama aproximación-sociología, porque así se descargó. Ah, ok, pero si yo cuando lo descargo le cambio esa aproximación a la sociología y le coloco simplemente, no sé, sociología para todos, igual él me lo va a reconocer y me va a sacar la información que tenemos ahí. Sí, vuelves a cargar el documento con el nombre que personalizaste y él te vuelve a hacer la extracción de datos. Listo, perfecto, gracias. Vale, con gusto. Bien, entonces vamos a ver la bibliografía, la cita en la bibliografía. Si yo estoy haciendo una presentación en PowerPoint, lo que haría eventualmente es referenciar, es presentar la bibliografía, ¿no? Eso es lo que haría yo en una presentación en PowerPoint. ¿Cómo yo puedo extraer la bibliografía de esos documentos que estoy citando en PowerPoint? Una forma de hacerlo es seleccionando todas las referencias que quiero citar y en la parte superior voy a encontrar la opción que dice crear bibliografía. Básicamente me va a mostrar la bibliografía de los 3 documentos que yo acabé de seleccionar y lo que haré es copiar y pegar. Sin embargo, antes de copiar y pegar es importante siempre verificar el estilo de citación. Si el estilo de citación que yo voy a usar es MLA, tenemos acá la caja de búsqueda para localizar el estilo. También les estamos mostrando acá la cantidad de estilos que tenemos dentro de RefWords. 6.654 estilos de citación tenemos dentro de RefWords. Entonces yo busco MLA, por decir un ejemplo. Me muestra acá todas las diferentes ediciones, versiones de MLA. Yo verifico cuál es la que me interesa. Supongamos que es esta, la básica, MLA 8ª edición, y la uso, la selecciono. La ventaja es que además me muestra una estrellita al lado izquierdo. Y esta estrellita es para que yo marque este estilo de citación como un estilo favorito. Y por ende me lo va a guardar en una carpeta que se va a llamar estilos favoritos. Esa carpeta va a estar acá. Antes de buscar cualquier estilo, me muestra mis carpetas. Y acá puedo yo reconocer los estilos favoritos, los estilos que usé recientemente, los estilos que yo personalicé o los estilos institucionales. Esto último que yo estoy mencionando es algo que no hemos visto, pero a grosso modo les cuento que en RefWords ustedes pueden personalizar un estilo. Si yo, por ejemplo, quiero usar MLA, pero es que MLA me muestra campos en inglés, pues esto es algo que va a pasar en todos los estilos de citación. Porque si el estilo original está en inglés, la norma está en inglés, el estilo se carga en inglés. Si yo quiero personalizar este estilo y quiero que el encabezado en vez de decir WordSite diga referencias, eso implica una personalización del estilo y cuando yo personalizo el estilo solo yo la puedo ver porque ese estilo no se vuelve público, solo es una personalización tuya y solo va a quedar en tu cuenta. En cambio, los estilos institucionales son personalizados o son creados por el administrador de su institución, es decir, por la biblioteca. Si la biblioteca quiere crear un estilo nuevo porque así lo tiene la universidad, lo crea, lo titula y ustedes lo van a encontrar en la sección de estilos institucionales. Tengo un caso muy particular con una universidad que por alguna extraña razón citan en APA y referencian la bibliografía está en Contec. Entonces, pues eso no existe dentro de RefWords y nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros seguimos los lineamientos de la norma. ¿Qué hizo la institución? La institución lo que hizo fue personalizar el estilo, casi fusionar los dos estilos para que les mostrara lo que ellos querían ver.
Y eso pues hace parte de otras herramientas que tiene el gestor bibliográfico, pero que pues por el tiempo que nos demanda esta herramienta no lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces acá básicamente yo copio y pego la bibliografía. Esto es lo más básico. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un documento, mi trabajo, mi tesis? Por ejemplo, acá voy a copiar este párrafo y lo voy a pegar en Word. Esta es mi tesis, ¿no? Entonces voy a pegarlo varias veces. Yo estoy haciendo acá mi trabajo académico y ahora necesito referenciarlo. Para referenciarlo, ustedes tienen alguna de las dos herramientas que instalamos previamente, o la de Right Hand Side, RefWorks, o la de RCM, RefWorks Citation Manager. A mí particularmente me gusta más RCM porque es una versión mucho más moderna, es mucho más ligera. Entonces, creo que puede gustarles más que la otra. La otra es un poco más manual. Sigue siendo totalmente funcional y práctica, es muy buena también, pero o sea, reconociendo que esta es la última novedad que tiene RefWorks, vamos a enfocar nuestra atención en este complemento. Cuando lo instalo, selecciono RefWorks Citation Manager y me habilita una barra lateral. ¿Qué debo hacer? Debo iniciar sesión, correo completo y contraseña de mi cuenta de RefWorks. Como yo ya la tengo iniciada, pues ya me muestra en mi inicio de sesión. Y esto es algo que deben saber. Si yo trabajé en Word, lo cerré, lo vuelvo a abrir, todas las veces que sea necesario, la sesión de RefWorks nunca se va a cerrar, sino hasta cuando usted la quiera cerrar, ¿ok? Para poder ver esta barra lateral, siempre deberán ingresar a RCM y seleccionar RefWorks para poder visualizar esta barra. Entonces, ¿cómo funciona esta barra? Esta barra es como una versión pequeñita de la versión web de RefWorks, es decir, de esta versión que hemos venido trabajando. Es una versión pequeñita y simplificada. ¿Qué nos muestra acá este RCM? Vamos a encontrar en el encabezado el estilo que yo acabé de usar en la versión web, MLA. Por defecto me sincroniza el último estilo que yo empleé en la versión web. Al lado izquierdo aparece un menú y en el menú tengo diferentes opciones. La primera opción que yo tengo son estilos de cita. Y los estilos de cita es donde yo me puedo dar el lujo de buscar los más de 6.000 estilos y sincronizar el que yo quiero. Por ejemplo, APA. Entonces vamos a usar APA 7. Vamos a usar APA 7. Y luego voy a usar el de Vancouver para el ejemplo que me pidieron, ¿ok? Entonces, acá voy a seleccionar mi versión favorita, que es esta. Voy a actualizarla para que me ajuste la norma APA. Lo que acabo de hacer solo fue elegir el estilo de citación y recordemos que el estilo de citación se elige desde el menú. Bien, entonces acá se me está demorando un poco porque mi red hoy particularmente no está muy buena. Muchas veces este proceso es más rápido. Y mientras carga, por acá está Diego levantando la mano hace rato. Te escucho. Gracias, Natalia. No, es lo siguiente. Bueno, no he podido instalar ese complemento RCM, pero ya me estás dando una claridad sobre cómo funciona. Ahorita reviso para la instalación. Okay. Cuando tú llegaste ahorita a Docs, para hacer la citación, ¿dónde encuentro, después de que instalo el complemento, dónde encuentro la herramienta? Porque no me la muestra en el menú. ¿En Docs? ¿En Google Docs? Sí. Cuando ingresas a un documento en blanco, a ver, regreso por acá. Te va a aparecer acá en complementos. Complementos, Progress RefWorks. Y vas a seleccionar la opción que dice Manage Citations. Y te habilita la misma barra que estamos viendo en Word. Ok, perfecto, sí, ya. Ahora sí ya me está cargando. Vale. Ahí me pide lo mismo, ingresar con mi usuario y contraseña. Claro, porque tienes que iniciar tu sesión para sincronizar los datos de RefWorks. Listo, perfecto. Y si estoy trabajando en un Docs, un documento compartido, las personas que van a trabajar sobre ese documento también deben iniciar sesión con su cuenta.
Sí, y eso es algo muy interesante, ese escenario que tú nos planteas es muy interesante. Google Docs ya de por sí es una herramienta que se puede compartir. Si yo la comparto en este momento con Diego y entre Diego y yo tenemos una carpeta en común donde tenemos todas las citas bibliográficas de nuestro proyecto, pues ya estamos trabajando en un documento compartido en una carpeta compartida. Esa persona, es decir, Diego, tiene que iniciar sesión en RefWorks y yo también, para poder consultar las referencias de la carpeta que tenemos compartido entre los dos. Ah, ok, o sea, ahí la clave está en crear la carpeta donde vamos a guardar los documentos para poderlos utilizar posteriormente en las referencias. Así es. Ahora, no necesariamente tiene que compartir carpetas. Supongamos que tú estás encargado de la introducción y yo de la metodología y estamos usando referencias muy diferentes. Sí, con que tengamos el documento compartido y cada quien tenga sus referencias en RefWorks, puede ir agregándolas. O sea, digamos que yo trabajaría mi report, mis compañeros en el report de cada uno de ellos, y vamos agregando, y cuando yo haga, digamos, las referencias o inserte las referencias, me va a tomar todas las citas que ya se hayan creado. Sí, te va a mostrar la bibliografía automáticamente. Así es. Bien. Bueno, entonces acá ya me cargó. Vemos APA 7 y vamos a volver nuevamente al menú. Y en el menú vamos a encontrar otra opción que se llama, por acá, bibliografía desactivada. Yo la puedo activar. De hecho, les recomiendo para que, si es su primera vez, pues puedan identificar todo el flujo de trabajo. Pero una persona que tenga más experiencia seguramente va a preferir tenerla desactivada. ¿Qué pasa cuando yo la activo? Cuando yo la activo, lo que va a pasar es que en el momento en que yo inserte la cita, me va a insertar la cita aquí y abajo del texto me va a empezar a insertar la bibliografía. Hay personas que prefieren tenerla desactivada para que a lo largo del trabajo no estén viendo la bibliografía justamente ahí pegadita al lado del texto. Cuando ustedes terminen de citar, simplemente activan la bibliografía y les muestra toda la bibliografía de lo que acaban de citar, de todo lo que hayan citado previamente. Entonces, como modo de ejemplo, voy a dejarla desactivada. Voy a cerrar este menú y ahora vamos a empezar a citar. Para citar, tengo primero que reconocer que hay una opción que se llama todas las referencias. Esto significa referencias o citas que yo guardé en RefWorks, pero que no le asigné una carpeta. Sin embargo, cuando yo le doy clic acá, él me va a mostrar todas las carpetas que yo he creado previamente. Universidad Cundinamarca TES 1, mis 3 referencias. En esta oportunidad, entonces, lo que ustedes deben hacer es dar clic en el párrafo donde van a insertar la cita. Si yo le doy clic aquí entre lógica y la palabra de, la cita me la va a insertar en el medio de estas dos palabras. Si yo quiero que la cita quede insertada al final de este párrafo, debo poner el cursor al final del párrafo. Entonces doy clic acá y ahora voy a encontrar dos iconos. El icono de las comillas es para citar y el icono del lápiz es para editar. Vamos a citar. Voy a insertar la cita, la referencia. Voy a cargar, como dije, mi internet no está tan rápido, entonces puede demorar un segundito. Acá vemos la referencia. Esta es la cita, esta es la referencia y lo que veo al final es la bibliografía. Pero tengo la bibliografía desactivada. Voy a volver a hacer este proceso en mi segundo párrafo. Nuevamente, citar y me muestra la referencia automáticamente. Y vamos a hacer un tercer ejercicio y es, en vez de citar, voy a editarlo. Cuando yo le doy clic a editar, él me da la opción, por ejemplo, de excluir el autor. Acá me muestra la vista previa. O de excluir la fecha, por ejemplo. Pero también me da la opción de agregar sufijos y prefijos. Y déjenme ver, es que acá mi versión no me ayuda mucho para agregar estos textos. Pero seguramente ustedes van a encontrar algo que se llama sufijo y prefijo. Y eso les va a ayudar sobre todo para insertar páginas. Supongamos que ustedes necesitan agregar la página exacta de donde se extrajo la cita. Van a encontrar acá un cuadrito, me excuso con ustedes porque no me lo está mostrando en este momento.
pero básicamente ustedes van a poder agregar el sufijo. Y el sufijo es la página que va después del año de publicación. Si estamos hablando de norma APA, lo pongo acá en el texto, sería, por ejemplo, fuentes, apellido, ¿no? Fuentes, 2021, punto P, página 21. Esto es lo que ustedes agregarían en el sufijo. Espero que en el caso de ustedes les esté permitiendo ver ese sufijo. De hecho, déjenme, voy a quitar acá la opción de compartir pantalla. Y es que el error me lo está mostrando porque estoy en una pantalla mucho más grande. Entonces creo que acá sí lo pueden ver. Acá sí me muestra el prefijo y el sufijo. Entonces acá básicamente puedo hacer coma. ¿Por qué? Porque tengo que separar el año de la página. Coma, espacio, la letra P y la página 21, por ejemplo. Acá me está mostrando la cita previa. Lo que haré después de editarlo es insertar la cita y él me va a mostrar pues la cita debidamente insertada, ¿no? Como dejé el mouse ahí, pues me la dejo ahí, pero voy a subirla. Y acá vemos la página. Voy a hacer nuevamente ese ejercicio. Por acá, editar esto, sufijo, vamos a colocar la coma, la letra P o 2 P's, dependiendo de las páginas que ustedes quieran agregar, 2021, e insertar la cita. Y me está agregando como dato complementario lo que yo agregué en el sufijo. Esa es la forma de edición, esa es la forma en que yo inserto la cita o edito la cita. ¿Qué pasa si mi asesor me dice, Natalia, usted tiene que cambiar el estilo, ya no es en APA, es en Vancouver? No hay ningún problema. Lo que haré es ingresar a el menú de RefWords, cambio el estilo de cita y voy a buscar ahora Vancouver. Acá lo voy a tener como un estilo favorito. Déjenme buscarlo rápidamente. No lo tengo favorito. Entonces Vancouver. Y voy a seleccionarlo. Vancouver. Actualizar el estilo. ¿Y qué pasó? Ahora me cambió todo según la norma Vancouver. Recordemos que existen dos tipos de citación, una que es texto y otra que es numérica. La de texto es como veíamos en APA, donde yo escribo el apellido y el año. En cambio, en las numéricas como Vancouver o IEEE, solo debo agregar un número. Y la ventaja, en el caso de RefWords con estos estilos de citación, es cuando se reitera una cita. Me identifica que la cita del primer párrafo es la misma cita que en el párrafo número 3. Por eso es el mismo número. Si yo agrego acá, por ejemplo, otra cita, voy a cambiar de carpeta. Por ejemplo, esta, citar, es el número 3, ¿no? Pero si yo inserto aquí otra referencia, la numeración va a cambiar automáticamente, porque esto ya no va a ser 3, seguramente va a ser 4, porque no es la misma cita que inserté antes de esta, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar con los estilos de citación. Se van a ajustar según la norma. Una vez hemos insertado la cita, voy al final de mi documento y lo que haré es ingresar nuevamente al menú y activar la bibliografía. Y acá me va a mostrar la bibliografía de las citas que inserté previamente. Si voy a cambiar el estilo de citación, también va a cambiar la estructura de la bibliografía. Si yo vuelvo a norma APA 7, la selecciono aquí. Si vuelvo a APA 7, actualizo, la bibliografía se va a ajustar al estilo APA 7. ¿Ok? Ahora, si ustedes son de los que prefieren conservar la bibliografía a medida de que van agregando las citas en su texto, lo pueden hacer. Entonces yo, por ejemplo, voy a agregar aquí una última cita. Voy a ingresar a otra carpeta. Vamos a ingresar aquí, por ejemplo, a ProQuest y citar esto. Me insertó la cita y por acá en la bibliografía seguramente me la va a mostrar. Vamos a ver. Es que no la he insertado. Demos un segundito mientras carga la página.
¿Ok? Entonces, esa es la esencia de la herramienta. La herramienta va a funcionar correctamente si usted ha cargado los datos correctamente en la versión web. También, mientras va cargando esto, acá al final pueden ver un botón que es como un circulito, que está en color gris. Este botoncito que estoy acá tratando de ampliar es para actualizar. ¿Por qué me muestra este botón? Porque puede pasar lo siguiente. Yo tengo mi carpeta de Cundinamarca y empecé a hacer mi trabajo y estoy citando, pero también estoy buscando información al tiempo y acabo de encontrar un artículo que me va a servir para un párrafo que necesito emplear. Entonces lo que yo hago es agregar esa cita en la versión web y cuando agrego la cita en la versión web, para que me aparezca en mis carpetas, tengo que darle clic en el botón actualizar. Entonces, básicamente es para eso el botón, para que me muestre las últimas referencias que agregué en la versión web de RefWorks. ¿Ok? Entonces, déjenme cambiar aquí de pantalla. Voy a cambiar acá de pantalla y vamos entonces a pasar a las preguntas y respuestas. Te escucho, Lady. Ok, Lady no tiene preguntas. De pronto dejaste activada la manito. Te escucho, Diego. Bueno, son dos preguntas. La primera, así como funciona o como nos acabaste de mostrar el RCM aquí en Word, funciona en Docs. Sí. O sea, es la misma funcionalidad. Sí, solo que acá lo vas a ver, el menú es mucho más simple. En All Reference vas a encontrar las carpetas y el estilo de citación lo cambias acá donde está la tuerquita. Change Citation Styles. Acá buscas el estilo de citación. ¿Escucha, Luis? Y otra pregunta. Ajá. Si yo tengo otro gestor bibliográfico, ¿genera alguna incompatibilidad? A veces sí. Digamos que no es una regla general, pero sí he tenido casos que sí genera problemas en el Word principalmente. Entonces, pues yo les recomiendo desactivar uno y emplear el otro o que hagan pruebas y miren si no les genera conflicto, porque son algunos casos. Pero no te puedo decir que no genera ningún problema porque no es así. He tenido casos donde sí genera conflicto. Pero también has tenido casos donde no genera. Ajá, así es. Sí, es que, digamos, yo trabajaba, digamos que Report, hasta ahora lo conozco, por eso me inquieté por la capacitación cuando vi el correo, pero yo trabajaba a Mendeley. Sí. Entonces, quiero saber si eso me genera alguna incompatibilidad o qué tipo de problema me puede generar. Porque ambos me quedarían en este momento funcionando Word. Pero Así pues veo que veo que este tiene una mayor navegabilidad dentro del mismo Word. Exacto. Digamos que Mendeley tiene menos navegabilidad dentro de Word, funciona casi todo sobre el aplicativo y solamente uno lo jala en Word las citas, los estilos puntualmente y las referencias. Acá veo que hay mayor navegabilidad en Word, o sea, para poder interactuar y administrar pues la información desde Word. Es correcto. Bueno, voy a hacer el intento y después les cuento. Gracias, Diego. Gracias. Te escuchamos, Juan. Juan Sebastián, ¿estás en mute? Bueno. No, ya creo que no hay más preguntas. Ok, entonces, déme un momentico antes de terminar. Como dije, pues es una herramienta que tiene tantas cosas que ni siquiera 2 horas nos alcanzan. Pero algo que además de lo que acabo de mostrarles les quería presentar es una opción que se llama proyectos. En la versión web existe esta opción de proyectos y digamos que en palabras más sencillas es como una máscara
dentro de la cuenta principal. Por defecto, nuestro proyecto en cada una de las cuentas se llama un Title Project. Sin embargo, yo puedo ingresar a esta opción, a la flechita, y gestionar nuevos proyectos. Nuevamente el escenario que les venía comentando. Estoy haciendo mi tesis, pero mi tesis la estoy haciendo con 10 personas. Entonces, cada persona tiene un tema complementario dentro de la tesis. Eso quiere decir que están trabajando temas que, si bien son similares, necesitan referencias diferentes. Por ende, compartir una carpeta tal vez no es una opción, porque serían muchas referencias revueltas. Mejor creo un proyecto. Entonces voy a crear aquí mi proyecto. Entonces, crear proyecto, Cundinamarca. ¿Listo? Y creo el proyecto. Cuando yo creo el proyecto, tengo unas acciones adicionales al lado derecho que me permiten cambiar el nombre del proyecto o compartirlo. Cuando yo comparto el proyecto, la única opción que me da para compartirlo es agregando los correos electrónicos de las personas que necesitan tener acceso al proyecto. Pero, a diferencia de una carpeta, el proyecto no me permite asignarle ciertos permisos a esas personas. A quien yo le comparta el proyecto tiene total autoridad dentro del proyecto. ¿Listo? Como si fuera su propio proyecto. Cuando yo ingreso al proyecto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver lo siguiente. Una cuenta nueva, totalmente en blanco, que está cobijada bajo su cuenta principal. Por eso les digo que es como una máscara. Me permite crear carpetas desde cero, no tengo ninguna referencia, ninguna carpeta, no tengo absolutamente nada. Es una cuenta totalmente en blanco. Por eso se llaman proyectos. Cuando yo lo comparto con diferentes personas, todas las personas que están en el proyecto pueden crear carpetas, pueden crear subcarpetas, pueden compartir carpetas, pueden agregar, eliminar referencias, etc. Esa es la esencia de un proyecto. Entonces, siempre fíjense en esta opción, en esta posibilidad que les da RefWorks. Como dije, por defecto todos tenemos un proyecto que se llama un Title Project. No tiene un título, básicamente significa eso. Y acá estaríamos trabajando. Hago esta aclaración también porque si tenemos las referencias en un proyecto, yo debo ingresar al menú en Word y buscar el proyecto donde tengo las referencias. Y también cabe aclarar acá que si mi proyecto se llama Cundinamarca, el proyecto lo tengo que usar durante todo el documento. Eso quiere decir que yo no puedo estar saltando de un proyecto a otro, porque cuando realizo esa acción, las referencias no quedan sincronizadas. Es como si volviera a hacer desde cero una bibliografía. Entonces, si voy a usar un proyecto, es lo posible que todas las referencias estén en ese proyecto. Y esa sería otra de las ventajas que tiene el gestor bibliográfico en cuanto a la gestión de referencias y citas bibliográficas. Bien. Algunas buenas prácticas, por ejemplo, hay docentes que crean la bibliografía de su aula, el sílabus, ¿no? Entonces, los profes lo que hacen es crear una carpeta, guardan las referencias en esa carpeta y comparten la carpeta. Pueden compartir, como dije, la carpeta de manera pública. Eso quiere decir que a quien usted le comparta la URL puede ver las referencias. De esta manera, los docentes aseguran que toda la bibliografía que se va a trabajar en el aula esté disponible para todos los estudiantes. Y también puede pasar con la opción de compartir el proyecto. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues hemos visto la mayoría de las funcionalidades. Igual yo los invito a que exploren mucho más la herramienta. En 2 horas, no se preocupen, en 2 horas no vemos todo el recurso y en 2 horas tampoco pretendo que ustedes aprendan este recurso. Afortunadamente la sesión está siendo grabada y es algo que ustedes pueden ver las veces que sean necesarios para retroalimentar esta actividad. Bien, entonces vamos a pasar nuevamente a las preguntas y por último voy a dejar algunos enlaces o guías en torno al recurso. Escucho al señor José Libardo. Sí, gracias. En este caso de proyecto,
si se trabaja con personal externo a la institución, se comparte el proyecto, ellos pueden usar su correo electrónico de otro, así sea un Hotmail, un Gmail o de otra institución, o cómo se hace. Y tienen que ese compartir comparte también el usuario dentro de RedWord o es decir, quedan todos como usando mi acceso. Gracias por tu pregunta. Es una muy buena pregunta y acá reitero, cuando queremos compartir una carpeta o un proyecto, debemos asegurarnos que a la persona a la que le voy a compartir tenga acceso a RefWorks, bien sea que haga parte de la institución o bien sea que no haga parte de la institución. Si ustedes le quieren compartir esta carpeta a un estudiante que está en la Universidad Nacional de Colombia y ellos tienen RefWorks, puede entrar a la carpeta. Pero si ustedes le están compartiendo la carpeta a una persona o a un usuario que no tiene acceso a esta suscripción, no podrá entrar a visualizar o básicamente a interactuar con las referencias. ¿Cuál es la solución? La solución es crear una carpeta con una URL pública. Esto le permite a cualquier usuario dentro o fuera de la institución con RefWorks o sin RefWorks poder reconocer las referencias disponibles en esa carpeta pública. De hecho, voy a pedirle aquí a Paola, que te acabo de compartir internamente la URL, para que les puedas enviar esta URL en el chat a los asistentes. Y van a poder ver que yo les acabo de compartir esta carpeta como pública. No es una carpeta que compartí personalmente con ustedes, pero ustedes sí pueden identificar las referencias de esa carpeta pública. En el caso de los proyectos se tienen que crear sí o sí, o se tiene que compartir, perdón, sí o sí con una persona que tenga cuenta a RefWorks. Y usualmente las cuentas en RefWorks solo se crean con correos institucionales. No hay ninguna universidad a nivel mundial que tenga acceso a RefWorks con un correo personal. Espero con esto responder a tu inquietud. Sí, gracias. Con gusto. Bien, escucho entonces a Juan. No sé si tengas alguna pregunta. No, en el chat no hay ninguna pregunta, Natalia. Tenemos Ok. una pregunta. El profe Diego levantó la manita. Escuchamos, Diego. Qué pena, Natalia. ¿Será que tú me puedes recordar cómo está lo del el RC en Word? Es que no, se me perdí en ese momento, tal vez, si no. No se preocupe. Recordemos, el RCM se instala en la tienda de Office y la tienda de Office está disponible en Insertar. En la opción de Insertar vamos a encontrar aquí al lado de Wikipedia una opción que se llama Obtener complementos, también aparece como tienda, seguramente lo puedes ver como tienda o como Store. Sí, ya estoy ahí. Ingresas ahí, buscas RefWorks y agregas el complemento. Eso es todo. En este momento no me dice que la tienda no está disponible. Justamente por las restricciones que tenga la universidad con el paquete de Office. Como les dije previamente, tendríamos que cerrar la sesión de Office aquí en la parte superior, en su nombre, cerramos la sesión y haces el proceso. Y una vez hagas el proceso, vuelves a iniciar sesión con tu correo institucional. Ok, o sea, digamos, cierro la sesión para evitar la restricción. Ajá, exacto. Instalo el Office e inmediatamente lo instalo, entonces puedo volver a abrir sesión ya. Sí, y es muy importante que... Después estabas explicándolo, yo estaba por acá cacharreando la descarga, entonces me la perdí, pero ya. No te preocupes. Gracias. Y tienen que iniciar sesión rápidamente porque si no les va a mostrar como si el Office no estuviera licenciado. Entonces, instalan el complemento y luego inician sesión con su correo institucional, ¿ok? Bueno. Ahí la busco como RC. Como RefWorks. Tienes que buscarlo con el nombre RefWorks. Escribes todo el nombre, RefWorks. Acá está. RefWorks y agregar, listo. Perfecto. Bien. Bueno, entonces para ir cerrando esta sesión,
Primero agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas durante toda la capacitación. Les agradezco mucho el tiempo, mucho la disposición. Fueron ya casi 2 horas con esta presentación. Como se dieron cuenta, ni siquiera con 2 horas alcanzamos a explicar tantas cosas, pero lo más interesante es que ustedes se puedan llevar esta grabación y puedan replicar el proceso posterior a ella. Voy a compartirles una guía con el favor de Paola. Esta guía, que está en español, de ProQuest, tiene videos. Ya tienen esta grabación, pero también acá van a encontrar otros videos, van a encontrar presentaciones y algunas descripciones de la herramienta que seguramente van a ser de gran ayuda para ustedes. Entonces, dejamos con ayuda de Paola esta guía en español. Y por último, agradezco a todas las personas que se conectaron, nos puedan colaborar con esta encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción básicamente nos permite medir cómo fue su experiencia en esta capacitación. De hecho, es solo una pregunta: ¿cómo se sintieron en su experiencia más reciente con nosotros en esta capacitación? Eligen la carita o el nivel de satisfacción con el cual se sientan identificados y pueden enviar la encuesta. Pero si tienen alguna pregunta o comentario o mensaje que quiera dejarnos, puede agregarlo acá en español o en inglés o en el idioma que desee y enviamos la encuesta. Eso sería todo y nuevamente queríamos muy agradecidos por sus comentarios. Esto nos ayuda a mejorar día a día los procesos de capacitación con cada uno de nuestros clientes. Muchas gracias, Natalia, muy amable. A ti, Paola, muchísimas gracias. Entonces, como para concluir, vuelvo a proyectar aquí la presentación. Y en resumen, reconocimos qué es y cuáles son las ventajas de RefWorks y por último, identificamos el flujo de trabajo dentro de la plataforma para gestionar los estilos de citación y las referencias bibliográficas. Si tienen alguna pregunta adicional, por favor contacten directamente al equipo de biblioteca, a Paola y a todo el equipo que hace parte de los servicios de la biblioteca. Ellos generan diferentes espacios de capacitación de esta herramienta. También pueden asesorarlos personalmente en este recurso. Y en caso de que tengan alguna incidencia o algo que quieran reportar directamente a ProQuest, pueden escribirnos al correo training@proquest.com. Recuerden que mi nombre es Natalia Fuentes y nuevamente les agradezco a todos ustedes por la disposición y a Paola por la gestión de este espacio de formación. Muchísimas gracias, Natalia, por tu ayuda. Les acabamos de dejar la encuesta de calificación de la sesión en el chat y también este código QR que les estamos proyectando para los que no tengan acceso al chat, nos puedan ayudar también con la encuesta de la biblioteca. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.